en la jungla, la negra jungla. Buenos días, Madrid. Qué bonito día hace hoy para grabar en las obras, ¿eh? Yo no sé vosotros, pero yo me suscribí a este canal. Sí, así, como lo cuento. ¿Verdad, señor? Hola, hola. Aquí hay una persona que está comiendo con todo ese manjar y está solo. Anda que me invita, ¿no? Bueno, ya estamos viendo el Santiago Bernabéu. ¿Hoy qué día es? Adelante con el 21 de marzo. Vamos a empezar la vuelta. Luego accederemos al interior también. A ver si han colocado las viseras, al menos una de ellas, que ya sabéis que estaban aparcadas en el lado norte. Venga, empezamos la vuelta. Muy buenas, ¿qué tal? Y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy es martes 21 de marzo de 2023, aparecemos ahora mismo por estos pilares para ofreceros ya la esquina de la Torre B, esquina del Santiago Bernabéu, como siempre empezamos, así que antes que nada pues dale al like a este vídeo, suscríbete y activa la campanita. 21 de marzo, vamos con ello. Bueno, pues parece que traen más lamas, ¿no? ¿O no? Al menos este camión siempre nos resulta familiar. Pues hoy tenemos la grúa de Aguilar completamente mirando hacia debajo, ahí la podemos ver. En el día de ayer vimos cómo estaba trabajando, pero hoy parece que no le da la gana. Y ahí vemos que el plumín está orientado hacia el suelo, así que pues está descansando. Otra cosa de las que quería enseñaros es que siguen trabajando en estos vértices, en estas partes limítrofes entre la parte del Skywalk, ese paseo 360, porque mirad cómo siguen pues haciendo esos trabajos, cómo dejan esas siluetas en la parte del paseo, ese paseo 360 que tendrá el Santiago Bernabéu. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, pues ya cruzamos, subimos un poquito el celular por encima de la valla y ya nos adentramos a ver qué es lo que está pasando en la parte baja de la Torre B, aquí en Plaza de Lima. Podemos ver que han avanzado, han evolucionado en la colocación e instalación de esas piezas para ya terminar con toda la parte baja, en este caso de la Torre B. ¿Qué más tenemos por aquí? Están sacando mucho escombro del interior. He estado dando una vuelta antes de grabar este vídeo y están sacando mucho escombro a los diferentes contenedores que tenemos alrededor del Santiago Bernabéu. Hola. Así que nada, mucha maquinaria. Vamos a aprovechar muy bien el parón que nos ofrece ahora, el mini parón que tenemos ahora mismo de selecciones, y nosotros que aprovechamos también para seguir avanzando. Bueno. Estaba hablando con el Lloroncito y estas lamas que tenemos aquí acopiadas, que no han utilizado todavía, no han trabajado en ellas, es posible que sea ya para colocar aquí en la parte baja de la Torre B. ¿Qué creéis? ¿Qué pensáis? ¿Qué me comunicáis? Dejádmelo en los comentarios. Y otra de las nuevas cosas que han llegado aquí, por lo que estoy viendo, es cristal, acristalamiento que tendremos en esta parte del Santiago Bernabéu. Por lo menos lo han acopiado en esta parte. Aquí podemos ver la fachada oeste, cómo está quedando, ¿eh? ¿Cómo está quedando? No, ¿cómo está? ¡Qué bonito, por favor! Ahí tenemos al fondo cómo siguen subiendo lamas para la cubierta. En este caso pues parece la esquina de la Torre C. Poco a poco se sigue avanzando en el cerramiento del Santiago Bernabéu por todas las zonas. Bueno, quiero recordar de que nos vamos a Stamford Bridge. Vamos a ese partido de vueltas de los cuartos de final de la UEFA Champions League aquí en el canal. Así que ya sabes, si quieres publicitarte esos días o ese día que estemos allí en Londres, ya sabes, ponte en contacto conmigo. Ahí tengo abajo mis redes sociales. Hola. ¿Estaba bailando que la qué? ¿O qué estaba haciendo? Bueno, pues llegamos a Castellana. Vamos a ver si han arreglado nuestro TOC, que sigue igual, ¿eh? Sigue igual, madre mía. Es que apenas se ve ya, pero ya os digo que sigue igual. No han arreglado nada. Misterio. ¿Habrán puesto alguna visera para el lateral oeste? Bueno, por lo menos desde aquí se puede ver algo blanco. Sí, ¿eh? Parece que han colocado una de las viseras que teníamos aquí acopiadas en la Castellana. Vamos a ver. Ojo con el avión que va súper cerca, ¿eh? Uy, qué bajito va. Bueno, hay que tener cuidado con estas chicas de aquí que tenemos ahora mismo en Castellana, porque estas chicas se dedican a robar. Hay que la veis con las carteras, con las carpetas y demás. Sí, para que las veáis. Si pasáis por Castellana, tened cuidado porque ahora me están grabando a mí porque dicen que les estoy intentando violar.
Bueno, está claro que al final, mira, ¿veis esto que viene la policía y se han ido? Se han ido, ¿ves? Hay que tener cuidado porque estas chicas están aquí todos los días e intentan siempre pues aprovecharse de las personas mayores que están por aquí y bueno, pues aprovecharse y robarlas. Así que para que lo tengáis en cuenta, aquí en Castellana sobre todo mucho. Bueno, estamos en Castellana, aquí podemos ver la fachada oeste totalmente sin las pegatinas. Ahí vemos a duras penas la viga museo, que empezaron a colocar ya la última capa, el último recubrimiento de la viga museo, y ahí podemos ver que ahí se ha quedado. De momento se han pausado esos trabajos. Me hace gracia porque en cuanto he dicho lo de que hay que tener cuidado con ellas, mira, cómo han escampado, cómo se han ido. Y han empezado a grabarme todas, diciendo, este me quiere violar, este me quiere... Bueno, otras palabras que no puedo decir aquí. Lo voy a grabar todo. La próxima vez que vuelva a pasar esto lo voy a grabar porque obviamente al final es su palabra contra la mía y me pueden llevar a un gran problema, un gran problema. Menos mal que la gente que está aquí todos los días que me ve sabe que paso por aquí y vengo a grabar las obras. Además tengo constancia aquí en el canal. Pero bueno, para que lo tengáis en cuenta, por favor, cada vez que vengáis por aquí, tened cuidado. En el día de ayer vimos también cómo traían pues esas máquinas de refrigeración, climatización. No sabemos todavía, es una incógnita y todavía no sabemos qué es lo que puede ser. Mucha gente dice que es para el hipogeo, otras para las terchas, pero yo creo que es para el hipogeo. Realmente cobra fuerza lo del hipogeo. Las han tapado, las han cubierto para que no se fastidien. Bueno, pues aquí estamos en el montículo de Honduras in the Nights y podemos ver ya claramente como la de Piqué. Ahí podemos ver la primera visera de la parte llana del lateral oeste. Ahí podéis ver, parece que la han subido en el día de hoy prontito y ya tenemos la primera totalmente colocada. Ahí justo enfrente de la Torre C, luego lo veremos mejor desde Rafael Salgado, parece que tenemos la segunda. Me imagino que seguirán montando como por fascículos para seguir completando toda esta parte del lateral oeste, como han hecho, bueno, como están haciendo en el lateral este. A mí lo que me descolocó en el día de ayer es que veíamos como la grúa que estaba en el fondo sur, bueno, que está en el fondo sur, subía como una especie de mini motores a la parte de las terchas, y yo pensaba que en las terchas ya estaban colocados todos los motores, tanto en la parte superior, que no sé si hay la verdad, pero en la parte inferior, no sé, me ha dejado totalmente descolocado. De momento hoy no he visto esos trabajos. Así que nada, nos adentramos ya directamente en el fondo norte, en Rafael Salgado, y vamos a ver cómo están. Madre mía, es que parece inmensa, parece un megalodón la visera que están formando. Yo no sé, pero en el vídeo no parece tan grande, pero aquí en persona lo estoy viendo con mis propios ojos, verdecitos, in the night, y es una barbaridad lo grande que es una visera, A ver si pasa alguien por al lado y podemos ver, es que claro, hay un trabajador ahí. Ahí podéis ver la magnitud, la magnitud y las dimensiones de las viseras, que parecen pequeñitas cuando vuelan por el Santiago Bernabéu, pero son inmensas, son realmente grandes. Vamos a seguir avanzando, de momento pocos avances también en la parte baja de la Torre C. Yo no sé por qué se ha desenfocado, pero a ver. Nada, es que claro, da la luz del sol justamente en la lente y se desenfoca. Pero bueno, aquí ya podemos ver, de momento los trabajos que se tienen que hacer aquí, se tienen que producir. En la parte baja de la Torre C, pues de momento en el día de hoy no he visto mucho movimiento, la verdad. Y eso he quedado ya como unas 2 vueltas más o menos, parece un pato mareado. Así que venga, avanzamos. De momento ninguna lama en la parte de la visera. Siguen esas viseras todavía esperando la llegada de las lamas. Y la grúa que está aquí ahora mismo, en el fondo norte, pues está con la jaula en la parte del suelo. A ver si lo podéis ver. Sí, ahí está la jaula. Pues me imagino que se habrán ido al almuerzo, al desayuno, a la comida, o yo que sé dónde se habrán ido. Pero de momento, pues bueno, esta jaula, esta grúa, es la que es la encargada de trabajar en el parking norte o cubierta norte, como lo queráis llamar. Bueno, aquí vamos llegando al lateral este, llegamos a Padre Damián, dejamos atrás la esquina de la Torre D, vamos a ver qué es lo que están haciendo en Padre Damián. Ya sabéis que de momento esta parte de aquí no está siendo tocada, no están quitando las pegatinas, pero aún así pues lo mostraremos todos los días. No sé por qué se desenfoca, es que creo que al estar el sol tan arriba y yo mostrar la imagen de forma vertical, pues al final los rayos de sol
difieren directamente en mi imagen. Y es por eso que se desenfoca. A ver, haciendo pruebas, probando. Ahora bien, ¿no? Ahora que no estoy grabando... Bueno, estoy grabando, pero no estoy grabando. Bueno, pues imágenes fresquitas, muy ricas, en el canal de JR. Estamos en la parte central del nuevo edificio y del lateral este. Estoy flipando porque ahora lo veremos, ahora os lo muestro, pero aquí tenemos la parte central del nuevo edificio. Diferente maquinaria, diferentes actuaciones que se siguen produciendo en esta parte central, donde podemos ver que esos trabajos de pintura que empezaron a hacer en estos refuerzos, o en estas piezas metálicas, a lo mejor no son refuerzos, pues de momento continúa igual. Se quedaron a medias por este lado de aquí y continúan igual. Otros trabajos que se siguen produciendo es en los interiores. Vimos cómo empezaban ya también a enfoscar en los interiores. Tienen que seguir enfoscando en diferentes partes, por ejemplo en esta de aquí, donde podemos ver a duras penas por el contraste de la sombra y el sol, podemos ver que aún hay tapias que se tienen que seguir enfoscando. Y lo que estoy viendo también, voy a aprovechar ahora que no vienen, sí vienen coches, digo no vienen coches, no, parece la bandada del Rey León. Bueno, y ya llegando a Plaza de Sagrados Corazones, pues podemos observar que han seguido completando la parte superior y esa mitad superior de la fachada sur del lateral este. Ahí podemos ver las últimas lamas ya completamente y correctamente colocadas. Me imagino que si hay más lamas por la zona, que creo que sí, porque he visto antes más lamas en los armarios, pues seguirán tapando estos huecos en este caso, porque ya sabéis que desde hace unas cuantas semanas tenemos los nexos colocados en esta mitad superior, así que me imagino que reanudarán los trabajos de colocación de las lamas en esta parte del lateral este. Veremos a ver si colocan más nexos en los diferentes soportes verticales, pero están a tope con la COPE, están a tope con la instalación de lamas. Y también lo que me parece curioso es que en esta parte de aquí, de la colocación de las lamas, han dejado una pequeña franja sin pegatinas. Luego lo demás sigue todo igual. Me hace mucha gracia, la verdad. Vamos a asomarnos por aquí para ver si tenemos más lamas, y efectivamente ahí las tenemos al fondo, acopiadas, guardaditas del calor que está haciendo ahora mismo en Madrid. Yo no sé si es que esto es una ola de calor o yo no sé, pero es que, madre mía, qué calor hace en Madrid. A veces tanto frío y otras veces tanto calor. Vamos a ver, porque ahí están las lamas, esas lamas que seguirán colocando, donde hemos estado hablando antes. Y ahora veremos en la torre A si tienen más lamas acopiadas. Me imagino que sí, me imagino que en esa parte de allí. Sí, míralas. Ahí tenemos más lamas y veremos a ver, porque esto va a ser un sinfín de colocación de lamas. Bueno, pues ya llegando al fondo sur y Concha Espina, bueno, va a pasar el camioncillo este. Vemos la magnitud del asunto, esa colocación de lamas aquí en la esquina de la torre A desde hace unos cuantos meses que están colocadas estas lamas, y estamos viendo ahora los trabajos. Ahí va, my friend. Y estamos viendo los trabajos ahora mismo en la parte de mitad superior y mitad inferior de esta parte sur de la fachada este, que ahí podemos ver el parche, esta franja donde han quitado las pegatinas. Debe ser que alguno ha discutido con la mujer y claro, ha dicho: necesito quitar pegatinas, estoy muy estresado, y ha quitado esas de ahí. Por ahí podéis ver que seguirán colocando más lamas, en este caso pues en esos soportes verticales donde están los nexos completamente y correctamente colocados. Lo que decía antes, ahí a duras penas se ven las lamas, ahí las tenéis, las lamas que seguirán colocando en esta fachada. O veremos a ver, porque aquí de momento no han empezado los trabajos, como hemos visto en la torre B y en la torre C, ahí lo podéis ver. De momento pues aquí y en la torre D no han empezado los trabajos de la colocación de esos agarres, de esos refuerzos para las piezas definitivas. Pero es que es lo que digo, mirad todos los contenedores, todos los escombros que están sacando del interior. Aquí tenemos un montón de chatarra también. Parece que hemos vuelto al año 2019. Y aquí tenemos la fachada sur, donde ya sabéis que empezaron a colocar los nexos en la parte de la visera, pero aún faltan, por lo que estoy viendo ahora mismo, aún faltan por colocar esas dos últimas tiras, las más cercanas a la torre A. Ahí podemos verlo. De momento sigue todo igual, así que sin más que decir y sin más dilación, accedemos al interior. Hola, ¿qué tal? Ya sabes, camisetas baratas, link en la descripción, ahí te lo dejo, 8% de descuento. Ahí tenemos la esquina del fondo sur con el lateral oeste. De momento no han empezado a colocar las piezas, los materiales necesarios, como están haciendo en el fondo norte,
para montar esa grada totalmente de ventilación para el hipogeo. Seguimos viendo, como lo bautizamos en el día de ayer, Don Estadio Andamios S.A. Ahí vemos muchos andamios por diferentes zonas, la parte de los palcos del primer anfiteatro del fondo sur. Ahí vemos la pulidora, cómo están puliendo la parte del techo, que quitaron las lonas para proceder a hacer esos trabajos que tenemos ahora mismo en pantalla. De momento pocas novedades, es verdad que han quitado las lonas para trabajar, pero lo único que hemos visto ha sido cómo han pulido toda esa parte del techo. Y ya sabemos un poco de lo que puede pasar en esta parte de los cuartos anfiteatros del fondo sur y del fondo norte, donde han hecho esos corralillos, y es que van a empezar a colocar pilares. Ahora los veremos, totalmente grises ellos, ahora los veremos cómo los están empezando a colocar. Ahora la gran duda es ¿para qué será? ¿Será para las pestañas del videomarcador? ¿Será para colocar una tienda de perritos calientes en la parte superior de esas vigas? ¿O para qué será? Pero todo apunta a que es algo del videomarcador. Veremos a ver los avances que vamos a tener durante estas semanas, porque yo, por ejemplo, no me lo esperaba. Ahí vemos, y además que si echando la memoria atrás, me acuerdo de que empezaron a colocar esos andamios en la parte del suelo del Skywalk. Ahí podemos ver cómo siguen los trabajos en altura, en este caso en la cubierta este. Parece que han colocado una en el día de hoy, porque vemos dos huecos todavía por tapar, las terchas del fondo sur, que parece como que las abren y las cierran a medida que pasan los días, pero no. Esa parte también del recubrimiento de la cubierta oeste, donde de momento no tenemos avance, y se siguen instalando esas chapas totalmente curvas para el cerramiento del Skybar, ahí en el lateral oeste, ese Skybar donde Teeter me invitará a una pedazo de agua negra como Dios manda. Ahí vemos el estado del césped en el día de hoy, donde han cambiado la disposición de las lámparas para seguir con el mantenimiento y el buen estado del césped, aunque bueno, ha cambiado en estos últimos partidos. Parece que, pues bueno, a la luz del sol parece que está en buenas condiciones, pero ya sabemos que no es así. Ahí vemos la grada cómo sigue evolucionando, cómo siguen trabajando en la misma, y ahora vamos a ver esas piezas, esas susodichas del fondo norte, que es donde han colocado esos pilares, y veremos a ver para qué son. Ahí podemos ver si son refuerzos para la parte del Skywalk, si es para refuerzos de lo que vienen siendo las pestañas del videomarcador, pero es que me resulta muy raro, porque el videomarcador es como que está más hacia adentro. Es que nos dejan totalmente descuadrados cada día, parece que lo hacen a posta para dejarnos confusos. Pero bueno, ahí tenemos el fondo norte, cuarto anfiteatro. Vemos que han ido colocando esos pilares en diferentes zonas, en este caso del fondo norte. En el fondo sur, al menos de momento, pues no han colocado ninguna, aunque están preparando la llegada de los mismos con esos corralillos que hemos visto cómo formaban. Aquí tenemos el lateral este con las lonas puestas en los primeros anfiteatros, los andamios donde se siguen produciendo y ejecutando trabajos, y todas esas protecciones para llevar a cabo toda la remodelación del Santiago Bernabéu, las uniones entre ampliaciones y nueva grada. Y veremos a ver cuándo colocan esas viseras que hemos visto en el lateral este, que seguían montando. Imagino que durante todos estos días seguiremos viendo la llegada de las últimas viseras ya por colocar en el lateral este. Así que vamos acabando el vídeo poco a poco. Este lateral este no ofrece muchas novedades, así que vamos acabando el vídeo poco a poco. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dejen su like, suscripción, y muy importante, que activen la campanita para que YouTube os avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Vamos a hacer un último vistazo a la última visera, primera visera del lateral oeste. Así que, dicho lo dicho, muchas gracias, chao pescado, nos vemos.